Bueno, este es el famoso tren Lionel, locomotoras y vagones Lionel. Este específicamente son todas de 1947. Como se ve, esa es una locomotora, la 657, locomotora de vapor, que fue hecha en 1947. Tengo otra de 1940, también de 1947, y un diésel eléctrico que es de 1940, no, de 1966 aproximadamente. Yo le hice esa plataforma que, como se ve, hace un circuito en 8, está toda sincronizada, tiene un cerebro en el medio de la plataforma derecha, se ve el cerebro que comanda todo ese sistema, con unos sensores. Hago que las señales mecánicas y lumínicas se coordinen, de forma de hacer siempre un 8. Como se ve, la máquina, entre otras cosas, tiene larga un humo de forma muy parecida a la máquina real. Este sistema Lionel es el más famoso del mundo. Yo lo tuve, por supuesto, que rehacer de 1947, estaba en muy malas condiciones, y bueno, tuve que desarmar todos los vagón por vagón, máquina por máquina, y volver a poner hasta el último detalle. Y por supuesto todo el sistema de señalización y coordinación de señales, etcétera, es moderno, ¿no? Es electrónica moderna. Bueno, como una breve descripción, diré que este sistema lo desarrollé. El sistema de señales y el sistema de sincronización de desvíos lo desarrollé con la electrónica que conocía. Allí en el fondo se ven las dos casetas grises del fondo, a la izquierda y derecha, en ambos bastidores. Corresponden a los detectores infrarrojos que le informan a la caseta que está ahí en el medio, le informan que está pasando el tren y que tiene que hacer el desvío correspondiente. Cuando eso sucede, se adecuan las señales mecánicas y por ejemplo, ahí hay una señal mecánica, y se adecuan las señales lumínicas, como sucede en la realidad. El sistema de colores es el que corresponde, excepto que en vez del verde, semáforo verde, le puse semáforo azul, porque tenía una gran cantidad de diodos azules, de LED azules, así que bueno. En el medio también se ve se alcanza a ver si se ve ahí un poquito mejor, acá en primer plano, digamos, uno de los dos solenoides de desvío. Son solenoides que comanda el sistema centralizado, que es la caseta esa gris que está en el medio. Bueno, luego haré una descripción detallada para los que les gusta la electrónica o la tecnología. Haré una descripción detallada con los conceptos electrónicos que corresponden y todos los detalles constructivos, que no fueron pocos ciertamente, porque tuve que reconstruir estas máquinas que son, si bien son joyas de Lionel, son carísimas, son muy solicitadas en el mundo porque ya no se hacen más, aunque sí Lionel hace locomotoras y trenes de extraordinaria calidad.
pero me parece que, por lo que yo he visto, estos son de calidad inmejorable. Son pesados, son fundidos en hierro, bueno, de excelentísima calidad. La bocina o sirena del Pennsylvania, del diésel eléctrico, está, que se ve allá al fondo, está, digamos, en ellos le llaman tender, es el vagón posterior a la máquina, que en el caso de las máquinas a vapor es una máquina a carbón. Es un vagón carbonero, como le decimos acá, en Argentina. Allí tiene una sirena o bocina, como ustedes habrán visto. En cambio, las locomotoras a vapor, las dos que se ven ahí en primer término, esas dos locomotoras son, el tender es el que tiene el silbato. El silbato es neumático y es muy parecido al silbato verdadero de los trenes verdaderos. Esta es la locomotora 6987 diésel eléctrica Pennsylvania de Lionel, por supuesto. Esta tiene una sirena. En vez de silbato, como la de Ford, tiene sirena. Se ve y es más grande. Bueno, vamos a ver ahora el proceso de enganche y desenganche. Vamos a ver. Vamos hacia atrás y supongamos que queremos desenganchar ese vagón de cola, ¿no? Entonces ponemos accionamos uno de los botones y ahí está desenganchado el vagón de cola. Ahora, si lo queremos volver a enganchar, sencillamente le dimos un pequeño empellón y entonces el vagón quedó nuevamente enganchado. Bueno, es una cuestión bastante interesante, muy ingeniosa de esta fábrica Lionel. Bueno, esta es la fuente de poder que alimenta todo el sistema. O sea, tanto la máquina, la locomotora,
como todo lo que está en la plataforma, las vías, por ejemplo, las luces, los sistemas de señales, tanto la señal mecánica como la señal lumínica, porque está coordinada la señal mecánica con la señal lumínica. Esta fuente la tuve que diseñar porque la original era de poca potencia y bueno, ya estaba muy viejita, contactos ya muy gastados, etc. Y además era para 110 voltios y era prácticamente un transformador. Muy bien, consta de dos partes. Esta es la fuente que alimenta todo el sistema de señalización y el sistema de coordinación de la circulación en 8, o sea, los cambios. Así que cambios, señalización lumínica y señalización mecánica, como ocurre en la realidad. Este es el control principal de potencia para la locomotora. Esta es una luz testigo que indica que está yendo el voltaje necesario a la locomotora. Este es un voltímetro que está por las dudas, que indica, por supuesto, la tensión que le está yendo a la locomotora en efecto. Este es el control que permite las marchas, o sea, marcha hacia adelante, marcha hacia atrás y parada. La secuencia es: la primera pulsación detiene la locomotora, la segunda pulsación le da marcha atrás, la tercera pulsación marcha adelante y la cuarta pulsación lo detiene nuevamente, y así se reinicia el ciclo. Esta es una luz piloto que indica que todo el sistema está funcionando. Estos son dos pulsadores que sirven para desenganchar, mejor dicho, los diversos vagones. Tiene los vagones de este sistema Lionel, es un sistema excelente, tiene un sistema electromagnético que permite, por ejemplo, desenganchar el enganche de adelante y el enganche de atrás. Tienen dos enganches, por supuesto, cada vagón. Y estas son las salidas para esos dos enganches. Estos dos plugs, bueno, zócalos, perdón, azul y rojo, envían el voltaje necesario a la locomotora. Y estos dos son de corriente alternada, Y estos otros dos, negro y blanco, envían la corriente a todo el sistema electrónico. Este es un pulsador que sirve para activar o la sirena, en el caso de las máquinas diésel eléctricas o eléctricas, o bien el silbato en el caso de las máquinas de vapor. Tengo dos máquinas de vapor y una diésel eléctrica. Todo el sistema es de 1947, el sistema original. Las dos máquinas de vapor son de 1947 y tengo una tercera máquina de diésel eléctrica que es más o menos de los años 60. Muy bien, esto provee 160 watts para las máquinas, o sea, está pasado de poder, 160 watts para las locomotoras, y esto provee 240 watts para todo el sistema electrónico. Ahora voy a comentar algunas de las soluciones que implementé para hacer funcionar mi sistema de ferrovialismo. Bueno, para todos los interesados en la electrónica, en las cuestiones técnicas, creo que les va a interesar. Hay algunas soluciones interesantes que se podrían aplicar a otros sistemas caseros, o algunos experimentadores podrían aprovechar alguno de estos conocimientos, incluso para alguna situación que podría ser incluso profesional.
he encontrado algunas interesantes aplicaciones y algunos circuitos incluso comerciales. Pero bueno, aquí, por ejemplo, uno de los principales problemas que encontré fue la fuente. La fuente debería ser la original, era elemental, excelente y funcionó durante algún tiempo y era básicamente, estaba contenida dentro de este gabinete. En este gabinete estaba este transformador que proveía unos 75 watts, el primario 210, el secundario de unos 18 volts en una parte del secundario y en la otra parte unos 6 volts fijos, o sea, dos devanados, que estaban conectados en serie. Después voy a explicar para qué servía eso. Y mediante este cursor que se deslizaba sobre el secundario, aquí despulido, permitía seleccionar la tensión para la máquina y también para el silbato poniéndole en la posición máxima, ¿no? Aquí, por ejemplo, aceleraba la máquina, andaba más rápido, y cuando llegaba a este punto, le añadía esos 6 volts fijos que iban en realidad no exactamente a la máquina, sino estaba destinado al relé del silbato o sirena o bocina. Silbato en el caso de las locomotoras a vapor, los modelos a vapor que tenía Lionel. Este es el sistema, mejor dicho, es la marca de este modelo de ferromodelismo, era la famosa fábrica Lionel, que absorbió otras marcas también. Y bueno, es la más famosa del mundo, que fabricaba verdaderas y fabrica verdaderas joyas. Me regalaron en el año, hace unos 2 años, un juego de 1947 con los vagones originales. Pero claro, no andaba nada, estaba todo roto, muchas piezas rotas, perdón. Las piezas, no la estructura, pero muchísimas cosas electromecánicas. No tenía nada de electrónica, era todo eléctrico y electromecánico, relés, contactores y cosas por el estilo, pero todo electromecánico. La cuestión que esto anduvo aproximadamente en 3 o 4 oportunidades y pronto echó un humito que evidentemente, como esto es de 110, alguien se equivocó en 78 años, alguien se equivocó y lo enchufó a los 220, es lo más probable, porque lo que está fundido es el primario, el secundario está bien. Bueno, y bueno, esto era todo. Claro, yo quería algo más potente, más actualizado, y resolví, por varios motivos, resolví hacer un sistema de variación de la velocidad mediante variación del voltaje, mediante un dimmer. Un dimmer que alimenta un transformador, en este caso un transformador toroidal, por razones de peso. Pesa mucho menos un transformador toroidal que uno de estos clásicos, los cuadraditos. Además, son más eficientes y por supuesto más livianos. Bueno, opté por esta solución porque hacer esto era evidentemente, como digo, no solamente desde el punto de vista dimensional, digamos, sino lo caro que es y los problemas que traería hacer, digamos, adecuarlo, hacerlo perfectamente, ponerle un cursor, en fin, sobre el secundario. Es una muy buena solución, no es un reóstato. Un reóstato hubiera consumido una tremenda cantidad de energía. Esto es la solución muy interesante. Pero bueno, en Argentina se nos van arriba los costos, por lo tanto, pensé en esta solución. Entonces hice un transformador toroidal, entrada 220, previamente comandado por el dimmer, con red snubber, y ese amortiguador de los transitorios, los picos de tensión, que se genera, ahora lo voy a explicar, y 2 devanados, uno de 16 volts máximos y otro de 6 volts máximos,
que después explicaré por qué tiene que ser así. Lo hice de 160 watts porque pensaba utilizar dos locomotoras a la vez en ciertos momentos. Respecto de este circuito, sirve para alimentar a la locomotora y al silbato. El silbato de la locomotora o bocina, en el caso de la diésel eléctrica o eléctrica, se activa mediante un sistema de relé muy interesante que después lo voy a explicar. Se activa por medio de una tensión extra que los 16 voltios máximos, ¿no? Estos son 16 voltios máximos. Normalmente la locomotora anda con buena velocidad y buena tracción, con unos 12 a 11, 12, 12 y medio quizás voltios. Estos 6 voltios son proporcionales a esa tensión en este devanado. Si la tensión en este devanado la llamamos a 16 voltios, mediante el dimmer, poniendo el dimmer al máximo, aquí vamos a tener 6. Si la ponemos en 11, por ejemplo, en 11 voltios, en este devanado principal, acá vamos a tener 4. Luego, cuando se agregan las dos tensiones, como repito, voy a explicar para hacer sonar el silbato, pues bien, se suman pero de una manera muy interesante. Yo necesitaba más o menos 80 watts y como dije, como que quería hacer circular dos máquinas, lo hice de 160 watts. Bueno, 80 watts máximo, ¿no? Normalmente se usan alrededor de 60 watts, 50-60 watts para este conjunto, locomotora más silbato. El dimmer con la red snubber lo tengo dibujado acá, lo saqué de internet, no recuerdo bien de alguna de estas compañías que lo ofrecen en el exterior, y venía dibujado este circuito. Está controlado con un triac y es excelente para comandar la velocidad de la locomotora mediante un dimmer que se encuentra aquí con red snubber bien diseñada, que es es comercial, y el único que hay en ese, digamos, accesible y comercial es el de 4000 watts. De ahí para abajo no tienen red snubber y lo comprobé varias veces, lamentablemente se arruinan enseguida. Incluso, como se sabe, pueden arruinar al propio, a la máquina. Estos dimmer son muy aptos para cargas inductivas y entre ellos esas cargas son, por ejemplo, taladros, amoladoras y en este caso el motorcito a carbón, con carbones de la locomotora. Y acá está la red bien diseñada. Y acá está el potenciómetro que comanda la velocidad. Y bueno, el problema que tiene este sistema es que cuando se produce la abrupta caída de tensión, o sea, cuando se produce el chopeo, digamos, del triac, como es de una velocidad tremenda, se produce en el primario, pero también en el secundario, una tensión de Kirchhoff que produce problemas normalmente, por ejemplo, en el funcionamiento de la locomotora. Puede romper el motor, por ejemplo, y además produce otro problema, por ejemplo, la detiene, que después voy a explicar por qué. Incluso hasta por ahí le da marcha atrás. O sea, un fenómenos espurios. Estos picos con sus armónicos son muy bien absorbidos por el dimmer, pero obviamente no en el secundario. En el secundario se producen igual. Y entonces yo, después de varias pruebas, lo solucioné poniéndole un capacitor de 0.47 microfaradios, 250 voltios, que era lo que tenía.
También probé con 1 microfaradio, incluso 2 microfaradios, y también funcionó. Lo que pasa que el de mayor voltaje que tenía, por las dudas, era este. ¿Qué hace esto? Y bueno, sencillamente todos estos picos de altísima frecuencia son cortocircuitados por el condensador de punto 47. Esta otra parte es otra fuente que alimenta específicamente todo el sistema de luces, señales, desvíos y la sincronización de los desvíos. Es una fuente conmutada común de 20 amperes, 12 voltios, 20 amperes. Bueno, ahí muestro el dimmer nuevamente por si a alguien le queda alguna duda, porque podría ser que alguien no haya leído bien o no se pudo leer bien. Ahora voy a referirme a una solución interesante que encontré para energizar la locomotora y los silbatos o la bocina. Básicamente es un rióstato de corriente alternada con diodos, o sea, serrucha tanto la parte positiva como la parte negativa y, como sabemos, le baja en cada paso 0,7 voltios, de forma que con un selector que va al motor de la locomotora puedo seleccionar entre un máximo y un mínimo de saltos de 0,7 voltios. Por ejemplo, ahí comienzo con 12 voltios, porque tenía un transformador de 12 voltios, lo probé, anda perfectamente bien y me llega a 7,8 voltios en la posición mínima. También lo probé con uno de 14 voltios y llegó alrededor de 9 voltios en la posición mínima. Quiere decir que prácticamente menos de 9 voltios no se usa y más de 13 voltios, 14 como mucho, tampoco. En ese caso, el transformador puede ser toroidal o el tradicional, el cúbico, mejor dicho, el paralelepipédico. En ese caso, solamente haría falta agregarle los 6 voltios como hice en el transformador toroidal. Porque esos 6 voltios son necesarios para el silbato o la sirena. Muy bien, me parece que es una solución, es robusto, un sistema realmente muy robusto, duradero seguramente. Yo conseguí un selector de 6 y uno de 7 y otro de 8 posiciones. Así que de última se pone el de 8 posiciones. Es un poco, es grande, un poquito pesado, pero verdaderamente me ha dado un resultado extraordinario. Luego me referiré a este circuito. Este es el transformador original, el circuito del transformador original, fuente como lo llaman también, de Lionel. Y pues bueno, acá está el devanado principal, era inicialmente de 110 voltios, el devanado de 6 voltios, tiene esta perilla que se llama reverse, o sea, retroceso, pero en realidad tiene una función de retroceso, una de avance y una de punto muerto. Y después vamos a ver por qué sucede eso. Estas son tensiones que se usan en algunos circuitos o en algunas plataformas de vías, pero no se necesitan, yo no las necesité nunca. Así que este es un pulsador para ocasionar la parada, el retroceso o el avance. Tiene un breaker, el breaker funciona cuando se sobrepasan 10-12 amperes y tiene un ciclo de unos 2 a 3 segundos. Es decir, se reconecta a los 3 segundos, tiene unos platinos, se reconecta a los 2 o 3 segundos y se vuelve a reconectar. Si el problema persiste, o sea, un cortocircuito o un exceso de consumo, se repite el ciclo. Así tiene un whistle, el W significa whistle o silbato. Eso sirve como vamos anticipando o vamos avanzando, mejor dicho, para activar o la bocina, en el caso de diésel eléctrico, o el silbato, en el caso de las locomotoras de vapor. Poniendo esto al fondo,
se obtiene una cosa muy interesante. La salida está aquí. Esta es la salida que va tanto a la locomotora como al tender o el vagón carbonero donde están los silbatos o la bocina. Este shunt, digamos, es, como se ve, una resistencia y un diodo. Este diodo le inyecta una tensión continua, que la pongo acá porque este es otro circuito más moderno, pero esto es exactamente igual. Pulsos de 25 ciclos por segundo, todos vamos a poner positivos. Y a través de esta resistencia circula una tensión alternada de 50 ciclos que es necesaria para que el tren siga andando, siga marchando. En este caso, por ejemplo, si yo le diera 11 voltios a la locomotora, se produciría pulsos de 15 voltios a 25 pulsos por segundo y 8,7 voltios, alrededor de 8,7 voltios, en una tensión sinusoidal de 50 ciclos para que el motor siga funcionando bien. Ahora, ¿por qué se agrega esto? Porque de esta manera se activa un relé que tienen los circuitos de bocina o que tienen los circuitos del silbato. Se activa el relé dentro de los vagones esos. Mientras tanto, increíblemente sigue circulando en esta posición, cuando el whistle está en esta posición de reposo, sigue circulando corriente, pero no logra activar al relé. Recién se cierra cuando se le agrega la componente de continua, de estos pulsos de continua. Y como digo, bueno, es necesario mantener una corriente alternada de 50 ciclos para que siga funcionando el motor y que funciona perfectamente. Todo sale a través de yo mantuve la nomenclatura del libro de Lionel. Bueno, en resumen, entonces, aquí tenemos el esquema eléctrico del transformador Lionel original, uno que se llamó 1042, de 1947. Era de 110 voltios y proveía, por supuesto, la tensión variable mediante el cursor que ya expliqué, entre A y C. C es el cursor variable y este devanado principal entonces era el que proveía la tensión principal a la locomotora. El reverse, el control que se llama reverse acá, que después explicaré para qué sirve, está en continuidad. El breaker en continuidad, en fin, va por 1 y 2 en esta posición del whistle o silbato. En esta posición, que es la de reposo normal, permite una salida a la locomotora y al tender a través de un selector que tiene que ver con el reverse. Después lo vamos a ver. Muy bien, cuando presiono whistle a fondo, se le agrega una tensión fija de 6 voltios. Entonces, si yo tenía acá, por ejemplo, 12 voltios, acá más 6 voltios, 18 voltios. Cuando yo presiono a fondo, se unen los contactos 4, 3 y 2, el 1 queda desconectado y va a la máquina, no esta tensión, no de 18 voltios, sino ahora vamos a ver cuál es. Debido a que esos otros 6 voltios agregados, es decir, ahora 18 voltios en total, pasan por este diodo y por este resistor de 2 ohm en shunt, el tema es que el diodo ofrece entonces una rectificación de esos 18 voltios, bueno, menos 0,7 que es la caída de tensión del diodo, ofrecen esos 17,3 voltios pulsados a 25 de una tensión continua, sería pulsada 25 pulsos por segundo. El shunt permite, la resistencia en shunt permite obtener una tensión alternada de 50 ciclos, que es la que necesita la máquina para funcionar. La máquina funciona correctamente, digamos, sin que se pare y sin que se le pase ninguna anomalía, con 50 ciclos, pero no con 17 y pico de voltios.
De forma que se le ha puesto esta resistencia que, unida a la impedancia del circuito de la locomotora, del motor y alguna otra cosa entre medio, da, en este caso lo calculé, unos 2,75 ohms. Con lo cual, si uno hace las cuentas, obtiene aproximadamente 11-12 voltios para el motor. Y funciona todo perfectamente. La tensión pulsada de tensión continua de 17 y pico de voltios, esos picos de tensión continua hacen que finalmente el relé de la bocina o del silbato, en el caso de la locomotora de vapor, se pegue, se cierre y por supuesto hace que suene, o la bocina o un silbato, depende de qué tender tenga. Recuerden que tender es una palabra que existe en el lenguaje ferroviario norteamericano, que implica un vagón, digamos, de servicio. Muy bien. En el caso de mi solución, que es esta, hay una pequeña diferencia. Se conservó el whistle, pero la tensión que se obtiene en los devanados, en el principal y en el secundario, como máximo llega a 16 en el devanado primario, que va fundamentalmente a las locomotoras, y se le agregan 6 voltios solo en el caso de que el dimmer esté al máximo. Si yo pongo el dimmer, por ejemplo, en 11 voltios, acá voy a obtener 4 voltios. La diferencia entonces va a ser, si yo pongo 11 acá, acá voy a tener 15, y por lo tanto, como puse aquí, los pulsos van a ser de aproximadamente 15 voltios. 14,3, ¿no? Los pulsos de tensión continua de 25 pulsos por segundo, debido a la rectificación del diodo. Se van a obtener 25 pulsos por segundo. La resistencia de 2 ohms se mantiene, de forma que todo lo demás va a ser igual. O sea, va a haber estos 2 ohms sumado a los 2,75 ohms de impedancia del circuito. Y yo voy a obtener entonces, haciendo las cuentas, unos 8,7 voltios de tensión alternada de 50 ciclos, que es perfecta para mantener la marcha correcta de la locomotora. Apenas disminuye levemente la velocidad, a veces es imperceptible. En cuanto al relé, que se tiene que cerrar para que funcione la bocina o el silbato, funciona perfectamente, se pega. En este caso he puesto acá este circuito, ya lo tenía dibujado, de una bocina que desarrollé en base a un 555 en su configuración estable, de forma que con estos condensadores e incluso el condensador de filtro, el capacitor de filtro, logré un sonido de bocina para la locomotora eléctrica muy verosímil, muy atenido a lo real. Entonces, la única diferencia que hay entre mi circuito y el circuito anterior, original de Lionel, es que mis tensiones van a ser la tensión de 6 voltios, que antes era fija en el circuito de Lionel, ya no va a ser fija, va a variar. Pero el efecto sobre el relé de los silbatos o de la bocina va a ser perfecto. Así que no hay absolutamente ningún problema. Ese es un circuito alternativo que construí para reemplazar al relé original, que estaba muy reparado, muy dañado, de una de las locomotoras. Es el relé que corresponde al silbato, un circuito, a cualquier circuito sonoro, podría ser también para la sirena del tren eléctrico o cualquier otra. Bueno, y me resultó muy interesante, porque lo puedo hacer en 2 partes, la parte electrónica, digamos, separada del relé. El relé es un relé moderno que es mucho más liviano que el relé original de paso, ¿no? Solamente le suma un poquito de peso esas resistencias, pero el condensador un poquito grande, pero realmente me resultó muy efectivo y exactamente
digamos, efectivo también, electrónicamente efectivo, o eléctricamente efectivo, ya que funcionaba exactamente con las mismas, con el whistle, o sea, presionando el whistle, el botón W, que es el que comanda originalmente los circuitos de silbato o bocina. Además, el otro relé, el relé original, consume unos 500 miliamperes, mientras que estos relés modernos consumen nada más que 40 miliamperes y manejan 16 amperes, por ejemplo, ¿no? Así que me resultó muy interesante. Ahora me referiré al circuito del selector de marchas. El selector de marchas es un circuito que aquí se integra el reverse. El selector de marcha está, digamos, comandado por el control reverse. Significa reversa, ¿no? Pero en realidad tiene las siguientes funciones. Ese es un tambor, eso que se ve allí, es un tambor con unos dientes, 4 dientes en este caso. Hay un solenoide con un pistón o émbolo y una leva que está libre, cae libremente y está inclinada de forma que siempre engancha un diente. Cuando uno presiona el reverse, la bobina se desactiva. Ahí está precisamente en esa posición, en el momento en el cual se apretó, se presionó el botón o el pulsador reverse. Entonces deja de tirar para arriba el solenoide, cae la leva y engancha siempre uno de los 4 dientes. Cuando se suelta el botón reverse, debido al resorte que tiene, nuevamente asciende el émbolo, asciende la leva y le hace dar un cuarto de vuelta. Como uno puede comprender ahí, en esa posición, en esa que está en esa figura, manda una tensión al motor, en un cierto sentido. Cuando da un cuarto de vuelta, queda los contactos esos que están en azul, giran y quedan sin contactar con nada. Por lo tanto, se detiene la máquina. Cuando da la siguiente vuelta, cuando uno comprime nuevamente el reverse, da el otro cuarto de vuelta e invierte el sentido de los conectores que van al motor de la locomotora. Cuando el próximo pulso de nuevo provoca la parada, la detención del tren, de la marcha de la locomotora. El próximo invierte los cables, el sentido de la corriente y que va al motor. El sentido que tiene dar vuelta, conmutar los cables, es que, como se sabe, los motores que están conectados, por ejemplo, en serie, los motores de carbón que están conectados en serie, cuando se conmuta la conexión de los carbones o bien de las conexiones de la bobina del estator, invierte la marcha. Así que aquí, por ejemplo, podemos ver un circuito muy común, por supuesto, en este caso en serie, la marcha en el cual se ve que si se pueden tomar los puntos 1 y 2, o bien los puntos 3 y 4. Se puede invertir la marcha tanto cambiando, conmutando los extremos de la bobina del estator, o bien cambiando los carbones, las conexiones de los carbones. Muy bien, eso es todo. Es un sistema que evidentemente ese sistema de leva, el selector de marcha, es un sistema verdaderamente bastante rudimentario,
pero que increíblemente está funcionando hace casi 80 años y muy bien. Hasta ahora no ha fallado, no le he visto ningún problema de desgaste. Bien, aquí muestro un esquema general de los elementos del circuito y las funciones de esos elementos. Esquema de circulación y señalética automática. Por supuesto, aclaro que Lionel se refiere no a que el circuito haya sido creado por Lionel, sino porque esto lo hago para no confundirme con otros circuitos electrónicos que tengo. Muy bien, se trata de dos plataformas A y B que están unidas, son de madera, y están unidas físicamente con unos anclajes y se comunican eléctricamente con un conector de 8 posiciones, de 8 polos, porque son 8 los cables que se necesitan. El recorrido del tren parte de esta estación de partida, le puse acá. El sentido de la circulación es horario, podría haber elegido antihorario, pero bueno, elegí horario. Si bien ahora tengo un circuito ya casi terminado, en teoría, para que circule, si uno pone la formación, el tren, en cualquier posición, circule de todos modos y haga una circulación automática, como es el caso. Una vez que el tren parte de esta estación, sigue por acá, por acá, y hace un recorrido en 8. Y bueno, y sigue indefinidamente, pero uno no detenga el tren. Cuando pasa por esto, SDA es un sensor de proximidad. Este sensor de proximidad hace que los desvíos, como este es un desvío, se adecue a la curva esta que tiene que hacer y prosiga el tren en la dirección que tiene que seguir, en esta dirección derecho así, y aquí esté preparado el siguiente desvío, que es para que tome la curva y siga en este sentido. Cuando llega a este otro sensor de proximidad, el B, sucede también el cambio contrario, digamos, de forma que aquí el desvío se desvía hacia la trayectoria curva, de aquí, y hacia la trayectoria recta, de forma que después tome la curva que forman las vías, y así indefinidamente. Es decir, que cada sensor comanda dos de estos desvíos mecánicos. El desvío, cada sensor tiene un relé que hace que tanto estimule, por ejemplo, una de estas bobinas. Cuando se cierra el relé, pasa corriente por una de estas bobinas, la conveniente, para producir el cambio conveniente. Por ejemplo, si se estimula esta bobina, el cambio hace esto. Si se estimula la otra bobina, el cambio hace esto. Muy bien. Simultáneamente, además de esas acciones de cada uno de los sensores de proximidad, que están unidos, como dije, a un relé, son arduinos. Además de eso, envía una señal de nivel bajo a cada uno de dos terminales de un bistable que está dentro de esto que yo le puse circuito de semáforos y señales mecánicas. Es decir, que cuando pasa por acá manda una señal que cuando el tren pasa por este lugar, manda una señal que hace que se adecuen también los semáforos y las señales mecánicas. De forma que, por ejemplo, si tiene que pasar el tren por este lugar, se va a prender la luz azul, que bueno, es un azul que, porque yo tenía una gran cantidad de diodos azules y en vez de verde le puse azul, pero es un azul con un tono verdoso, se confunde un poco.
Así que es excelente. Diciéndole al maquinista que puede pasar a la derecha. Si, si estuviera en otra posición, se prende la luz roja, quiere decir que no puede pasar por ahí. Lo mismo pasa aquí, se enciende la luz roja si no puede pasar y se enciende la luz azul si puede pasar, y aquí también. Además de eso, funcionan las señales coordinadas, por supuesto, las señales mecánicas. Las señales mecánicas, cuando está la señal horizontal, quiere decir que no puede pasar. Y cuando está la señal baja, quiere decir que puede pasar. El código de colores es el que corresponde a la realidad. Entonces se coordinan tanto las señales mecánicas como las señales lumínicas. Las señales mecánicas se supone que son para diurnas, porque se ven mejor de día o cuando hay luz, y las señales lumínicas nocturnas se supone que se ven mejor en la oscuridad. Bueno, ambas plataformas están unidas físicamente, pero se pueden separar, por supuesto desconectando el conector y sacándole tornillos y anclajes. Respecto de T2 es una tierra que está aislada de la tierra T2 es una tierra para todo este sistema y está aislada de la tierra que corresponde a la máquina. La máquina y el sistema de silbato o sirena tiene su tierra, debido a que si yo ponía una tierra común, había interferencias y, por ejemplo, la máquina podía parar o incluso hasta retroceder, depende en qué posición quedaba el relé interno de la máquina. Es muy sensible a los pulsos que envía esto está alimentado por una fuente conmutada de 12 voltios y 20 amperes. Ahora, envía pulsos de más de 30 kilociclos, con sus armónicos, etcétera, etcétera, que son captados por todo el sistema de cableado que hay debajo de estas plataformas, donde están las vías, y por supuesto, algo tiene que ocasionar. Bueno, lo que ocasiona es que estimula el sistema de tambor de avance, parada o retroceso. Muy bien, si uno quisiera, por razones de espacio, por cualquier otra razón, no utilizar la plataforma B, la A siempre hay que utilizarla, la plataforma B se puede separar, se puede dejar, no ponerla directamente, en cuyo caso la circulación va a ser exclusivamente en forma cerrada por la plataforma A. Para eso se pulsa un pulsador rojo cuya acción consiste en poner este desvío, no lo toca, pero toca este desvío para que siga derecho la máquina, por supuesto acá derecho, pero aquí toma la curva hecha por las vías, no por el desvío. Muy bien. Hay que tener la precaución, si se va a usar solo este circuito, de pulsar primero este pulsador rojo que está en la misma plataforma A. Acá simbolicé el sistema de enganche que está en la consola principal, en la fuente de alimentación. Aquí adentro acá adentro está el sistema de enganche. Otra cosa que quería decir es que acá tengo el solenoide que activa las señales. Por supuesto, hay 3 solenoides, uno para ir acá y otro para acá. Estos solenoides son de un flipper antiguo que logré rescatar. De 12 voltios, como se ven, consumen 4 amperes. Cuando la señal mecánica, esto comanda las señales mecánicas. Cuando la señal mecánica está en esta posición, el émbolo o pistón está en esta posición. Cuando
se activa cuando se alimenta la bobina, esto baja y la señal cae. O sea, cuando por acción del resorte todas las señales estarían horizontales. Por acción del solenoide las señales bajan. Por supuesto, como dije, baja de forma toda coordinada con el paso del tren. Cuando pasa el tren por acá, la señal mecánica tiene que estar acá, baja, cuando pasa por acá también, y cuando pasa por acá también. Muy bien, eso es todo con respecto al esquema de circulación y señalética automática, y ahora vamos a ver cómo funciona el circuito central, el cerebro central, digamos, que comanda estas señales y lumínicas y mecánicas. Bueno, ahora describiré brevemente el sistema sincronizador de desvíos, que es, como dije, automático, y hay dos conjuntos A y B. Los dos tienen absolutamente la misma configuración. Acá hay un detector de proximidad, pasa el tren por ahí, envía la señal a un relé, este relé Arduino. Este es el alimentador, 7805, manda los 5 voltios, alimenta tanto al detector de proximidad como al relé Arduino, con una particularidad. Cuando lo alimenta al relé Arduino, este contacto normalmente cerrado se abre. Y claro, yo necesito no lo puedo poner en el normalmente abierto, que sería este, lo tengo que poner en el normalmente cerrado, porque se abre cuando se alimenta el circuito. Muy bien, a la salida de este relé hay una tensión que va a ir a los solenoides de desvío. En este caso, el A va al solenoide de desvío derecho, que después veremos. A su vez, también tiene la función de cerrar el circuito por los 12 voltios, ¿no es cierto?, por más B, de 12 voltios de la fuente de 12 voltios. El problema, ¿por qué tengo que poner otro relé? Es porque este va a energizar, o mejor dicho, a estimular a el CD4011, que es el biestable, que es parte del cerebro, o directamente, digamos, el pequeño cerebrito que va a manejar las señaléticas, ¿no? Tanto la pata 9 como la pata 13, una activa y esta desactiva, necesitan una señal de bajo voltaje. Por lo tanto, o preferentemente, como en este caso, ir a tierra. Por lo tanto, tenía que estar aislado de la tensión más B, que la función esa la cumple el relé A. La tierra 2, como dije, está aislada de la tierra de la máquina. Y aquí muestro el circuito con los solenoides, o sea, cómo llega de cada uno de los dos conjuntos que describí a los solenoides. Hay dos solenoides, uno derecho y uno izquierdo, y hay que tener en cuenta que en realidad cada solenoide son dos. Uno para enviar el émbolo para allá y otro para enviar el émbolo para allá. O sea, producir los cambios. El solenoide derecho, digamos que es el que, mirando a la plataforma A de frente, es el que está a la derecha, y el izquierdo que está a la izquierda. Muy bien, lo otro es básicamente lo mismo que dije anteriormente. Acá está nada más que simbolizado también el relé B, que manda el pulso de bajo nivel a la pata 13. El otro manda a la pata 9 del CD4011, que después describiré. Este es el pulsador P1 rojo, que se utiliza solamente en el caso de que solo se utilice, como ya describí antes, la plataforma A. En el caso de que se desenchufe y se desenganche, por alguna razón, la plataforma B. Muy bien, el circuito se cierra, en cada caso, o se cierra estos dos, este y este, con este relé, o este bobina y esta bobina con este otro relé. Este se utiliza solamente entonces para adecuar el cambio y hacer una circulación cerrada
por el circuito. Bueno, finalmente vemos acá el esquema del circuito de luces y señales mecánicas, el cual está comandado por un biestable 4011, un CD 4011 como ya mencioné, cuya entrada 9 activa la salida, y la 13 la desactiva, la deja en cero voltaje, cero tensión. Muy bien, a través de esta resistencia va a la base del transistor BD136, que puede manejar 1,5 amperes, y alimenta el coil, la bobina, de un conmutador de 4 posiciones, o un relé, que yo puse relé 1, de 4 posiciones. Cada una de esas posiciones puede manejar 10 amperes. La bobina consume, activada, 550 miliamperes a 12 voltios. Entonces, cada uno de estos puntos, 2, 3, 4, puede manejar 10 amperes. Por supuesto, está sobredimensionado, ¿no es cierto? Una vez que en esta es la posición de reposo, y en esta posición de reposo maneja unas ciertas luces, que son las luces que corresponden a la circulación, se adecuan a la circulación, esa circulación que ya mencioné en 8. En este caso, bueno, este es el esquema, el punto B se comunica con el C y manda las tensiones a estos LEDs. Estos LEDs son estos 4 de acá, estos 4, 1, 2, 3, 4, son los del medio. Luego hay este azul y este rojo, son los del circuito B, y este rojo y este azul final son los del circuito A. Y por supuesto se prende cuando se tiene que prender. Las resistencias son distintas para cada conjunto de diodos, de LEDs, porque los diodos rojos consumen menos intensidad, unos 20 miliamperes, que los diodos azules. En realidad esto consume de 2,5 a 2,8 voltios, 20 miliamperes, los rojos. Pero los azules entre 3,3 y 3,5 voltios y 25 y algunos 30 miliamperes para que brillen bien. Así que las resistencias son distintas. Muy bien, aparte de ello, las secciones 2, 3 y 4 comandan las bobinas, que son estas bobinas, que son de flipper, como comenté, para que bajen la señal mecánica. Normalmente estos resortes, esto significa resorte, no bobina, resortes, estos resortes la mantienen así a las señales, y como comenté ya, cuando se activan las bobinas, el émbolo que tiene adentro la lleva a la posición baja. Muy bien, aquí se ve que hay una resistencia que es de 3,3 ohm, 20 watts. Y este símbolo raro que le puse, es un fusible térmico que actúa cuando la resistencia llega a 90 grados centígrados. Este es precisamente el sistema. Acá está la resistencia de 3,3 ohm, 20 watts, y por medio de la pasta de acople térmica siliconada se calienta el fusible térmico. Eso lo tuve que hacer por dos razones, la resistencia. Primero, para disminuir un poco la resistencia, para disminuir un poco la intensidad en la bobina. Pero por otro lado, también, porque no necesita tanta potencia para bajar la señal. Pero por otro lado, otra razón importantísima es que al calentarse con una corriente de aproximadamente 3,5 amperes, evita que se recaliente la bobina. Se calienta primero a 90 grados, en realidad, el fusible, y corta la circulación de corriente.
Mientras tanto, la bobina, cada una de estas bobinas solo ha llegado a unos 45 a 50 grados, de forma que queda perfectamente protegida contra la temperatura. Porque en los primeros experimentos que hice, una de las bobinas se recalentó, incluso sacó bastante humo. De todos modos, duran más o menos de 10 a 15 minutos activadas. Así que si alguien se olvida por 10 o 15 minutos, no pasa absolutamente nada. Y luego de eso sí actúa el fusible térmico y bueno, la desactiva el circuito de la bobina. Finalmente, tengo que decir que otra protección que puse, que creo que ya lo había comentado, que puse un fusible de 15 A en serie con el breaker y el pulsador reverse. Este fusible va a la máquina, a las vías que van a alimentar a la máquina, y esa tiene por función evitar que si hay un cortocircuito o un consumo muy grande, el breaker empiece a cerrarse y abrirse, porque esto al calentarse se abre el circuito. Quiere decir que si uno tuviera descuidado, lo deja enchufado al sistema a pesar de que está en cortocircuito, sencillamente se quema el fusible y se protege se protege todo, e incluso el breaker, porque el breaker se puede romper.